Bueno, pues a mí me tocó una realidad que enfrentar y que obviamente acepté con mucho gusto por parte de Monseñor Jacinto Guerrero de Tlaxcala. No sé si ustedes lo conocieron a él personalmente, y toda la historia anterior que estaba pendiente. Obviamente no es el momento de hacerlo. Yo trataré de dedicarme a 15 minutos y luego abrir a preguntas, las que quieran y como quieran. Por favor, siéntanse en la total libertad de preguntar lo que quieran. Entonces, en esas circunstancias yo me enfrenté a la realidad de la pastoral social proveniente de los padres que había el padre Pedro Velázquez y su hermano, sobre todo el padre Pedro, diseñado y trabajado el concepto de pastoral social, y luego la realidad de nuestro país y de otros países y del mundo sobre el tema de cómo Cáritas había venido avanzando después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, sobre todo desde Alemania, y luego pasó a una promoción generalizada, y en donde en México tenía una prevalencia fuerte en la Ciudad de México, con una crisis doble por problemas de corrupción, que ojo, tenemos también corrupción dentro de la iglesia, abusadas. Tenemos ese problema adentro y tenemos que cuidar esa parte. Y luego tenemos un problema de diseño de pensamiento teológico y de diseño de organización operativo. Tenemos tres grandes problemas al interior de la iglesia que se reflejan en nuestro país. Obviamente sí. ¿Por qué? Porque tenemos mucho de creyentes, obviamente, que bueno, eso me parece bien, pero poco críticos y poco analíticos. Entonces, ojo con eso, que tenemos que aprender a ser creyentes analíticos, críticos y propositivos, no impositivos. Ojo con eso. No estamos para un autoritarismo impositivo, sino propositivo, autoridad basada en el testimonio y en la verdad de la palabra. Eso era el testigo de Jesucristo. Entiendo algo de teología porque yo estudié en Roma y luego estudié algo aquí en México de filosofía y luego con Polo allá en Atemajac en filosofía. En fin, la filosofía forma parte, y luego las ciencias sociales por parte de la teología moral en la que yo estudié y todo eso. Entonces, el primer tema era reestructurar la Cáritas. ¿Por qué? Porque había mucha corrupción, mucho robo de dinero dado por organizaciones internacionales y había que reestructurar. Y había metidos obispos, sacerdotes y laicos, claro que sí. Y entonces había que enfrentar esa problemática, sí. Por supuesto. ¿Es mejor no enfrentarla? Claro que es mejor, porque es más cómodo. Pero hay que hacerlo. Segunda cuestión, hay que enfrentar el problema del pensamiento. Yo platicaba ayer con el padre Camilo, decía, ¿por qué México no es un lugar de locus theologicus, de análisis de la fe racional, como decía San Anselmo? Fides querens intellectum. Analizar la fe con el intelecto. ¿Por qué no? ¿Por qué hemos caído un poquito en ese tema, teniendo no solo sacerdotes en el orden del pensamiento valioso, Hidalgo, Morelos, y luego los padres Velázquez saltándonos, pasando por Sor Juana, que les invito a leer a Sor Juana Inés de la Cruz en este tiempo, sobre todo a las mujeres? ¡Qué gran pensadora! Pero bueno, pues la conocemos muy poco. Lamentablemente poquísimo, casi nada. Entonces, les invito a leer. Ok. Entonces, la reestructuración del pensamiento, porque había una problemática entre definir la pastoral social, que los padres Velázquez, Pedro y su hermano Manuel, pero sobre todo Pedro, mexicano. Ay, ¿cómo? Sí, mexicano, teólogo, y otros teólogos que se quedaron en el tintero y que no son analizados. Lamentablemente hay que analizar la problemática entre pastoral social y Cáritas. ¿Qué relación tiene la pastoral social con la Cáritas de México y del mundo? Es muy importante. Y luego la realidad, que es cómo organizar Cáritas tan fuertes como la de Monterrey, con en ese tiempo el doctor Lozano,
la Cáritas de Guadalajara, que era muy fuerte, con el Padre Francisco y otros, que unos en paz descansen y otros que no han llegado al paraíso, como decía el sacerdote, pero que andan cerca, si es que se la ganaron, si es que existe el paraíso, ojalá. Y además, la recompensa, porque acuérdense que el primer quiseriano que conocimos en la historia se llama Dios, que dice, si te portas bien te premio, si te portas mal te castigo. Eso viene de Pavlov o viene de Kissinger, del americano conductista, o de quién viene eso. Pues viene del Evangelio. Entonces tenemos que ser críticos, analíticos. No porque te vaya bien, te portes bien. Tú haz lo que tienes que hacer, como dijo Jesús. Y luego vemos cómo vamos a recompensar o no. Tú haz lo que tienes que hacer. Te vaya bien o te vaya mal, como a mí, que me fue muy mal, dice Jesús. Él es el maestro, le fue mal. Lo mataron a los 33 años. Levanten la mano, ¿quiénes tienen 33? Yo ya me fui, por lo menos 4 o 5 veces para arriba. Y sí me han intentado matar, sí, lo quiero decir, pero no lo han logrado. Entonces, aquí estoy y seguiré luchando hasta el último día de mi vida, sí, hasta el último día, efectivamente. Porque me va a ir bien, porque tengo una recompensa, no, porque tengo que hacer lo que me toca hacer, me vaya bien o me vaya mal, no importa. Entonces, la teología significa analizar lo que nosotros propusimos a la SEM del episcopado en su momento y que no se consolidó, que platicábamos con Camilo, que era 3 grandes pastorales: la pastoral de la palabra, organizar todo en torno a la palabra, todo en torno a la pastoral de la liturgia y la celebración, incluyendo la devoción a los santos, a María, a Jesús, las iglesias, etcétera, y la pastoral social, 3 grandes pastorales y todas las demás girando en torno a ello. No prosperó. Seguimos trabajando. Pastoral social, Cáritas, ¿qué hice yo? En primer lugar, reestructurar. Me fue mal, sí, no importa, hay que hacerlo, porque la corrupción atraviesa por todos lados, también por los que somos muy creyentes y a la mera hora no cantamos mal las rancheras, como dicen aquí o allá, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, porque también podemos ser corruptos. Entonces hay que limpiar la casa por dentro y por fuera. Okay. Entonces, por dentro, ¿qué significa? Eso que les dije yo, proponer. Y 2, la reestructuración a nivel del pensamiento no se logró, ni se ha logrado. Alguien de los obispos decía, o de los sacerdotes decían, oye, 50 años de qué? Pues ya había Cáritas, sí, de la federación. No sé si ha crecido o no, ayer lo platicábamos. Creo que no ha crecido. Han crecido algunas Cáritas en algunas diócesis, qué bueno. Pero la federación, es decir, reunirse, como lo veíamos con el padre Camilo, reunirse, aglutinar. Nosotros hicimos 70 consultas. ¿Para qué? Para entender en qué momento nos encontrábamos y qué teníamos que hacer. Porque solos, bueno, podemos ser muy trinchones, pero bueno, la carabina de Ambrosio y nosotros pues no creamos que cantamos tan malas rancheras. No cantamos bien, aunque tengamos mucha autoridad. Si no sabemos consultar y decir cuál es tu pensamiento, para dónde, cómo, 70 consultas. Y quiero decirles que en ese momento la iglesia estaba perdiendo su referencialidad. Ya la perdió, ya la perdimos o ya la perdió. Ojo con eso, ya la iglesia no cuenta como referente. Ojalá recuperen que sea uno de los referentes, por lo menos. Ojalá. Si no, bueno, entonces reestructurar, ¿qué significó? Moverme, ir a buscarlos, tratar de decirles, ustedes tienen mejores resultados que nosotros. Sí, hay que reconocer, Monterrey, Guadalajara, al sur, allá en el Tren Maya, en Mérida, que aquí está nuestro amigo Seijo. Sí, hay que reconocer la realidad que es, que hay diócesis que pueden hacerlo mejor que el ombligo de la luna. Nosotros sí. Yo por eso les vengo a decir, ojalá logren hacer un balance regional y luego, como decía aquí el obispo,
que hagan consultas y luego regionales y luego una consulta nacional y luego que se pronuncien. Por favor, necesitamos una palabra de parte del Evangelio a través de ustedes, ¿sí? A nivel local, sí. A nivel nacional, también la necesitamos. Y aquí está Toño, que él trabajó varios documentos y no le fue fácil, por eso aquí está y le agradezco. Está Camilo. A mí me costó salirme del ministerio, pero no importa, porque lo importante que es que el Evangelio opere en su contexto y en el momento en que le toca. ¿A costa de qué? A costa de lo que sea. No importa. Lo importa, ¿qué es lo importante? Que funcione, que tenga la capacidad de ser luz, sal y levadura, como decían en la reflexión para animarnos a que seamos luz, sal y levadura. ¿Luz qué significa? Que iluminemos ¿con qué? Pues con la palabra, con el análisis, con la propuesta, con la organización, con el pensamiento, con las mujeres hoy, con el testimonio, rendición de cuentas, contabilidad, etcétera. Todo eso sí, claro que sí. Lo necesitamos, nos urge, sí. Somos un país en un cambio de orden mundial. ¿Qué tipo de orden mundial queremos? Pues no sé qué logremos incidir en qué, pero algo queremos o no, porque eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué tipo de orden mundial? ¿Y de qué tipo de experiencia queremos? Entonces yo les invito a hacer un balance. Hagan un balance regional. Ya se acabó el centro. ¡Qué bueno! Por Dios, la ciudad, bueno. Ya se acabó. Ya se acabó el tlatoanismo mexicano, náhuatl, etc. Sí, ya se acabó. Es uno de los elementos de la tierra. Sí, es uno. Valioso. Bueno, pues hay que ver, hay que valorar. Pero ya se acabó. ¡Qué bueno! Necesitamos el norte, y ahí está el padre Camilo, necesitamos el norte dividido en tres, la zona más cercana a los Estados Unidos, que es Baja California, luego Chihuahua y luego Sonora y Tamaulipas, que está en una situación un poquito complicada. Ahí necesitamos hacer un balance de cómo se van democratizando regionalmente y qué modelos de democracia proponen exitosamente, ¿eh? Eso le toca a ustedes, ayudar al norte, al centro, que se siente todavía muy cercano al imperio españolillo europeo, porque ahí están los cristeros y los católicos, rancios, fuertes, duros y todo, y luego el centro que se siente el poder, aquí nació el poder en la Ciudad de México, y luego el sur. Yo estuve cerca de Acteal gracias a Monseñor Jacinto Guerrero y gracias también a que la Pastoral de los Indígenas, que es una de las vertientes que menciona Juan Pablo en sus visitas, 4 visitas a México, ya muy enfermo al final, pero bueno, de todos modos seguía pensando qué hacer para que México y Polonia fueran siempre fieles a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen y al Papa y a la Iglesia. Pues hay que ver si ese es el tema central de nuestra historia, ser fieles a Dios, pase lo que pase. No sé, es cuestión de ustedes, no mía. Entonces, un balance regional. Yo he propuesto modelos regionales de desarrollo social sustentable. ¿Por qué sustentable? Porque este planeta va a la baja. Monseñor decía que estamos muy cerca del paraíso. Qué bueno. De todos modos, Cancún, si no le encuentra, se lo va a comer 2, el turismo y el crimen organizado, para empezar. Y la política y la corrupción intraeclesial. Ojo, si no le encontramos bien a esta zona, aunque estemos cerca del paraíso, el paraíso se va a ir o se va a quedar o nos vamos a ir al este, como decía el literato este. Estamos lejos del paraíso, sí existe. Ojo, tenemos que cuidar este planeta. Es parte de nuestra historia y de lo que queremos para el orden mundial que viene. Entonces no es, me siento bien, tengo ganas de descansar y me voy al sur. Es bonito, sí, yo he venido varias veces. Vine desde que no existía nada y hasta ahora que los felicito porque veo realmente un progreso. ¿Progreso a costa de qué?
De la naturaleza y de los nativos de aquí, seguramente. ¿A quién le toca qué? A las iglesias hacer algo. Por la gente y por el lugar. Cuidar, ojo, con el balance. Entonces, necesitamos un balance. Yo les quiero proponer algunas ideas que sacamos. Sacamos un documento que se llama Del Encuentro con Jesucristo, la Solidaridad y Todos, que les invito a leer, porque creo yo que en ese momento el gran tema era cómo transitar de una hegemonía política que era del priismo, cultura, partido, y todo lo tenían centralizado y hasta nos fue mal, porque lo tocamos en el fondo diciendo, no señores, se acabó. Ahora nos toca entrar a un país plural. Y vamos a ver. Y nos dijeron, no, pero no toquen el tema de que la transición de la presidencia. Y fueron hasta allá, fueron a ver a Monseñor Obeso y a Monseñor Jacinto y a echarnos encima el poder decir, no toquen estos temas porque no les toca. Dijo, nos toca todo. Ya ustedes decidirán, o ya decidirá el pueblo que quiere, pero nos toca decir. ¿Qué nos toca? Que puede haber alternancia en el poder presidencial, y lo hubo. Ahora, ¿es todo? No. Ya vimos que no. Qué bueno. Sobre todo pienso en las y los jóvenes. Ok. Entonces es un tema importante, ¿no? Y luego el tema de la transición que nos toca jugar y completar en lo que podamos, porque no la vamos a acabar nunca. Yo creo que la democracia, que es un gran valor para el país, para este país y para todo el mundo en general, ojalá, no es un tema terminado, es un tema que se logran algunas cosas y luego vienen otros pendientes y necesitamos análisis permanente. Dos grandes temas, y les recomiendo a Octavio Paz y a José Goldenberg en particular. Yo trabajé con ellos y trabajé con él, con José Goldenberg en particular. Libertades, plural, y justicia social. Dos grandes pendientes, que los menciona el documento que elaboramos. Sí, libertades, libertad interior, la da Jesucristo. Ya lo vimos aquí en el análisis que hizo de Islas Marías. No solo es Islas Marías, es toda la humanidad, es todo el mundo de la libertad interior y sus expresiones. Ojo con el pluralismo, es muy importante el pluralismo. Luego, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, acceso a la justicia de cada ciudadana, que pueda decir, oigan, me mataron a fulano, me desaparecieron a perengano, etcétera, me robaron, me están extorsionando. Y que funcione, que la autoridad cumpla con su deber, por favor. Pues ¿en qué país estamos? De que, sí, espérate, un día te vamos a cumplir, tú espérate tantito. No, señor, me desaparecieron, me mataron, me robaron, se metieron a mi casa, estoy detenido, lo que sea. Acceso a la justicia y Estado de Derecho, ¿qué significa? Leyes, instituciones, programas y presupuestos y rendición de cuentas, como decía aquí nuestra hermana. Tenemos que aprender que la ley es la ley, comenzando con la Constitución. No la tenemos perfecta, no, hay que revisarla, hay que conocerla y hay que revisarla. Estado de Derecho, comenzando con la Constitución, leyes que se derivan de ella, nadie por encima de la Constitución. Ni el presidente de la República, ni Andrés Manuel López Obrador, nadie, ni el Poder Judicial, ni el Poder del Congreso, nadie por encima de la Constitución. Conozcan su Constitución, por favor, es muy importante. Y luego, obviamente, sus derivados. Y pedir cuentas, ¿qué significa decir? Yo juro por la Constitución el cumplimiento de lo mismo y voy a hacer que se cumpla en todos lados, y si no, que el pueblo lo demande. ¿Qué significa eso? Que me lo demande. ¿Cómo? ¿Cómo me lo van a demandar? ¿Cómo me lo van a exigir si cumplí o no con la Constitución? Un minuto. Bueno, entonces, acceso al Estado de Derecho. Segundo tema, el tema de la participación ciudadana. Muy importante, y sobre todo de las mujeres organizadas, lo estamos viendo. No de las que me gustan, porque no son las mujeres que me gustan y que me son simpáticas. De todas las mujeres, hasta las que rompen vidrios, ni modo, pues para allá las llevamos.
Ni modo, las mujeres les toca. ¿Qué va a hacer la iglesia con eso? Bueno, pues pensarlo. ¿Cuál es el papel de la mujer? Nosotros trabajamos el sistema en Cáritas. El papel de la mujer no nos dejaron publicar. De todos nos publicamos. Entonces, ojo con eso, hay que hacerlo. Hay que analizar el tema, porque Jesús trabajó con las mujeres. Así evangelizaba él. Hasta en Lucas dice, ya evangelicé. ¿Pero cuándo? Ya salí con las mujeres, salí, toqué, me dejé tocar. Uy, ¿y tu palabra? No hubo palabra en ese momento. ¿Qué hubo? Presencia. Muy importante. Tercer tema importantísimo, que es análisis de la libertad de pensamiento, de ser, que ya se tiene con el Evangelio, la presencia de Jesús, la conversión, que es un tema muy importante, la comunión y la solidaridad. Si logramos esas tres cosas, o cuatro, muy importantes, ojalá lo logremos. Si no, pues ya lo verán ustedes las consecuencias. Hay que trabajar en eso. Entonces, encuentro con Jesucristo que lleva a la libertad interior, a la capacidad de conversión permanente. Ay. Siguiente cosa, comunión, solidaridad. ¿De acuerdo? ¿Y luego qué? Pues los desafíos de los signos de los tiempos. ¿Cuáles son? Queremos una autoridad que nos sirva. Hagan su balance, por favor. Yo lo que puedo decir es que en la Ciudad de México no nos ha ido tan bien, desde mi punto de vista, porque la parte de la justicia social ni se cumple y la libertad es, bueno, si tenemos solo uno que piensa y decide todo, nos va a ir mal. Nos va a ir muy mal porque uno solo no es capaz de abrazar todo el país. Aunque diga yo aquí mis chicharrones truenas, aunque lo digan, uno solo no. El país es complejo y es difícil, sí, claro. Y finalmente, ya con eso termino y le paso la palabra a Toño o a Camilo que nos diga aquí Alberto. Es el tema de la desarrollo social sustentable. Por favor, lean el último capítulo, lean todo el documento, pero lean el último capítulo que tiene que ver con el Estado de Derecho en México, cómo lograr las libertades más amplias, ampliar libertades y ampliar la justicia social. Ese es un tema muy importante. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Atié. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, maestro Atié. Seguimos con el licenciado Antonio Sandoval. 20 minutos, por favor. Gracias, Beto. Pues agradezco la invitación a participar en este espacio. La verdad es que me siento en casa. Después de 11 años de trabajar primero en la Federación de Cáritas Mexicana y posteriormente en la región de América Latina y del Caribe, a mí me tocó vivir un momento particular, precisamente después de la carta que los señores obispos de México publicaron del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, que recordarán ustedes después de cuando se aproximaba pues el nuevo milenio. El Santo Padre había convocado a distintos encuentros, ¿verdad?, en distintas partes del mundo, y así es como se da también un encuentro en América, que sale aquel documento Ecclesia in America, ¿no? Y los obispos mexicanos decidieron tratar pues de llevar hacia adelante aquello que había sido publicado en Ecclesia in America y adaptándolo al momento que estaba viviendo nuestro país, que a la postre llevó a la primera alternancia política en la presidencia de la República. Este fue el primer contexto. Claro que una de las primeras cosas que nos tocó llevar hacia adelante fue la puesta en práctica de este documento, del encuentro con Jesucristo, a la solidaridad con todos, de las que hablaba Alberto hace un momento, ¿no?, en donde, entre otras cosas, invitaba a la Iglesia a salir de sí y empezar a hablar con campesinos, con sindicalistas, con organizaciones de la sociedad civil, incluso con aquellas con las que no se pensaba igual. Desde esta óptica fueron muchas las acciones que, de la mano y con la conducción de Monseñor Sergio Beso, pudimos llevar hacia adelante. Sin embargo, yo quisiera en este momento como tratar de dirigir mi mirada un poco hacia adelante,
más que centrarme en aquel pasado que tocó servir, en donde me tocó servir, me parece que hoy quisiera yo más bien compartir o aprovechar los minutos que me restan para invitarlos a mirar hacia adelante. La pobreza en México tiene muchos rostros. Muchos de ellos han sido atendidos por Cáritas a lo largo de estos 50 años, y pongo algunos de ellos. El hambre, a través de los bancos de alimento, las mujeres solas, la atención a migrantes, la atención a los niños, el trabajo con jóvenes con adicciones, los programas de promoción y podríamos decir hasta la reconstrucción de casas y comunidades en situaciones de desastre. En el tiempo, Cáritas va identificando los distintos rostros de la pobreza. Estos aparecen con más fuerza en situaciones de emergencia. Y lo que yo quisiera invitarlos el día de hoy es a descubrir estos rostros en una emergencia social, la emergencia social que hoy significa la violencia en nuestro país. En los millones de mexicanas y de mexicanos y en las miles de comunidades afectadas por las violencias. Desde esta óptica quisiera proponer que la tarea de Cáritas hoy sea vista a través de los lentes de construcción de paz. En este país en el que las violencias se multiplican. La fortaleza de la red, estoy convencido, viene de encontrar ámbitos de trabajo específico en los que podamos sentirnos uno. Y hoy la violencia atraviesa desde Tijuana hasta estas tierras en donde estamos. Y está presente de muchísimas maneras, causando tristeza, dolor, desolación en personas, en familias y en comunidades. Quiero plantear primero 3 ámbitos sobre los cuales yo creo que como Cáritas tendríamos que estar trabajando y después algunas acciones que me parecen urgentes. El primer ámbito es tratar de avanzar pactando convivencia en base a mínimos para poder existir. Estos mínimos implican, por decirlo en palabras del Papa Pablo VI, lo que se necesita para que las personas puedan pasar de condiciones menos humanas a más humanas. Aquellos básicos para que la existencia pueda llevarse adelante en dignidad. Este pacto no puede hacerse sino comenzando por lo local. Ahí en lo local es donde tenemos que pactar los mínimos. Cuando hablo de construcción de paz, pienso que México necesita muchas paces. Y muchas paces porque las realidades de violencia en cada una de las regiones de nuestro país también son distintas. Y estas muchas paces que necesita nuestro México, que las requiere en cada uno de los territorios, en cada una de las diócesis, en cada uno de los decanatos o en cada una de las parroquias, seguramente serán paces imperfectas. Sin embargo, siendo imperfectas, son necesarias. El segundo ámbito en el cual creo que estaríamos llamados a trabajar y Cáritas tendría una gran beta para hacerlo ahí, es en el ámbito de las relaciones. Es decir, apostar por la reconciliación. Las violencias, lo primero que dañan son las relaciones. Reconciliar es rehacer relaciones. En el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito social. Para esto, creo yo, es prioritario la generación de programas que atiendan en primer lugar a las víctimas de las violencias, pero también no olvidar a los victimarios, a quienes la ejecutan. Y un tercer ámbito donde creo que valdría la pena no dejar de poner la mirada es en el ámbito de lo público. Soy un convencido de que la política es tan importante que no se puede dejar en manos de los políticos. Desde Cáritas me parece que uno de los aspectos pendientes es generar procesos para 2 cosas. 1, para ocupar la política y 2, para habitar la política. Ocupar y habitar la política. Ocupar la política.
Sería identificando, animando y acompañando a liderazgos emergentes que los hay en nuestras comunidades para participar en el ámbito de lo público e incluso, mientras no encontremos otra forma de organizarlo, renovando los partidos que hoy tenemos. El segundo aspecto, habitar la política, es tomar parte cada vez con más fuerza en la discusión pública sobre las causas de las violencias y los caminos de salida de las mismas. Después de estos tres ámbitos a los cuales me he referido, quisiera proponer ante ustedes como algunas acciones. La primera es seguir promoviendo, como lo decía Alberto, y hacía referencia a la última parte de la Carta Pastoral de los Obispos, programas de desarrollo. De nueva cuenta, citando a Pablo VI, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, afirmaba el Santo Padre. Nuestras acciones en Cáritas están llamadas a transitar cada vez más rápido de las acciones de asistencia, que siempre serán necesarias, a aquellas acciones que promuevan el desarrollo. Estos procesos siempre serán signo de lo posible. Nunca van a pretender agotar todas las necesidades de esta sociedad, de nuestra población. La segunda acción que quisiera proponer es el tema de recuperar la palabra. Con la autoridad moral que le viene del trabajo realizado entre los más pobres, las Cáritas diocesanas, creo yo, hoy estarían llamadas a impulsar diálogos territoriales para tratar de construir la paz. No será lo mismo el diálogo en Chihuahua que el diálogo en Morelos, que el diálogo en Guerrero o incluso aquí en Cancún, Chetumal. Las expresiones de violencias son distintas, la complejidad de los procesos son diversos, pero estos diálogos pueden permitir que podamos ir avanzando para encontrar caminos de salida. Si queremos que sean efectivos, tienen que dar cuenta de la pluralidad de la sociedad. Dialogar entre nosotros, como lo estamos haciendo ahora, es relativamente fácil. Dialogar con los diversos no es tan fácil. Pero finalmente así es nuestra sociedad. Finalmente es la sociedad a la que Dios ama. ¿Por qué los diálogos? Los diálogos porque empoderan a la gente, porque reconstruyen confianza, porque nos permiten imaginar mundos nuevos. Estos diálogos pueden generar espacios, o sea, pueden desencadenar en la generación de espacios como en los territorios, como la creación de consejos locales de paz o consejos municipales de paz o incluso consejos regionales o estatales tendientes a construir paz. En algún momento, creo yo, estos diálogos están llamados a incluir también a los violentos. Vengo regresando de Colombia y ustedes conocen la conflictividad de Colombia. Ellos han vivido un conflicto armado de muchos años, conflicto por dos grandes vertientes, podríamos decir. Una primera, el conflicto por reivindicaciones políticas, donde estuvieron las FARC, el ELN, el M-19, etc. Pero ahora están viviendo una situación similar a la que nosotros tenemos, que es la violencia producto precisamente del narcotráfico, del crimen organizado. Algunos de los obispos, particularmente el obispo de San Buenaventura, ha iniciado un camino siempre pantanoso, siempre que podría encontrar cuestionamientos en otros lados, pero diría yo necesario, como para tratar de pactar entre las pandillas que generaban decenas y decenas de muertes. Y él se planteó una primera cosa. Lo más importante que hay que proteger es la vida. Y así sentó a los líderes de las pandillas para decir, hagamos un pacto por la vida. Siguen extorsionando y siguen haciendo otro tipo de cosas,
pero lo primero que se acordó fue respetar la vida. En México, en la Iglesia en México, algunas voces se han levantado en este sentido. Así el obispo de Zacatecas, ¿verdad? En algún momento Sigfredo Noriega llamó a convocar a un pacto social que incluya a los líderes del narco. En su momento también lo había hecho Monseñor Salvador Rangel en Chilpancingo, Chilapa, incluso con algunas experiencias de tratar de mediar en favor de las comunidades que estaban asoladas por estos grupos criminales. Este diálogo necesita metodología, etapas, condiciones, identificación de actores. En una sociedad polarizada como la nuestra, Cáritas hoy puede ser el actor que ponga la mesa para que las partes dialoguen. La tercera acción es potenciar la acogida. Tenemos una larga tradición de atención a las hermanas y a los hermanos migrantes. Y qué bueno, y ojalá nunca se pierda. Sin embargo, hoy quisiera dirigir mi mirada a la situación que viven miles de personas que han sido objeto de desplazamiento forzado interno. Y las preguntas que me hago son, ¿sabemos quiénes son? ¿Sabemos dónde están? ¿Qué es lo que están padeciendo? Nos hemos preguntado los signos de caridad que las familias, las comunidades, las instituciones podemos prestar a estas hermanas y a estos hermanos que han tenido que dejar atrás todo precisamente por ser expulsados de las condiciones de violencia. Siguiente acción, reconstruir personas y tejido social. Las personas rompen internamente las violencias rompen internamente a las personas y rompen también las comunidades. Hoy existen distintas metodologías que ayudan a reconstruir tanto personas como comunidades y me parece que es importante conocerlas y difundirlas. Y me voy a referir simplemente a dos. Por un lado, pienso en las escuelas de perdón y reconciliación promovidas por la Fundación para la Reconciliación del padre Leonel Narváez de Colombia, en donde lo que se intenta es poder sanar aquella memoria dolorosa para poder proyectar el futuro. Y pienso en la reconstrucción del tejido social, en esta iniciativa, me parece muy valiosa, que la Compañía de Jesús ha venido impulsando, primero sistematizando las distintas experiencias para reconstruir tejido social. Si no somos capaces de reconstruir tejido social, nuestras comunidades se seguirán fragmentando producto de la violencia. Una siguiente acción es la atención a los jóvenes. Si bien pudiera pensarse que esta es una tarea propia solo de la pastoral juvenil, las Cáritas, creo yo, no pueden sustraerse de la atención a quienes son la mayoría de las víctimas de la violencia. En América Latina se estima que existen 16 homicidios por cada 100,000 habitantes en términos generales. En algunos lugares esta cifra se eleva, ¿verdad? Pero se eleva, por supuesto. En otros lugares es más chica. Sin embargo, el promedio en América Latina es 16 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero cuando se piensa en el rango de personas entre 15 y 29 años de edad, esta cifra se eleva a 64. La violencia particularmente está dañando a nuestra juventud. Los jóvenes necesitan voz dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. En estos diálogos, la palabra de los jóvenes para entender por qué estas ofertas del crimen organizado han sido mucho más valiosas y qué otras ofertas podríamos hacerles como sociedad, está llamada a ser escuchada. Creo que los jóvenes, hoy como ayer, están llamados a ser protagonistas de esta nueva construcción antes que son simplemente ser destinatarios. La siguiente acción que propongo ante ustedes es educar para la paz.
La tarea educativa de la Iglesia no se agota ni en los colegios gestionados por las congregaciones religiosas o por las diócesis. No se agota, diría yo, en las tareas propias de la catequesis. Yo creo que hoy estamos llamados a ocupar espacios más amplios en la sociedad y quisiera proponer algunos de ellos. Por ejemplo, las Semanas por la Paz. Las Semanas por la Paz que hoy un grupo de movimientos laicales, católicos, intenta hacer en México. Pero estas semanas que podrían ser potenciadas convocando a las escuelas, a la academia, a las distintas organizaciones de la sociedad civil, al empresariado, de tal manera que podamos poner en el corazón de esta sociedad mexicana la urgente necesidad de educarnos para la paz. Hoy estamos llamados a formarnos en cultura de paz, en mecanismos alternativos de solución de controversias, entre ellos mediación, conciliación. Estamos llamados a profundizar en lo que significa la justicia restaurativa. Estamos llamados, pues, a crecer en ciudadanía, a impulsar una cultura del diálogo. El otro tema al cual se había referido Alberto hace un momento, me parece que hay que incorporar la perspectiva de género. Esto no tiene que ver con lo que entre nosotros ha llamado la ideología de género, sino en el reconocer que estamos llamados a servir para que aparezcan en México nuevas masculinidades que nos ayuden a desmontar esta cultura machista que se sigue tristemente heredando de generación en generación. Déjenme darles un dato. En México, una encuesta reciente hecha por Gallup, el 67% de las mujeres cuando salen a la calle se siente insegura. 67% de las mujeres que salen a la calle se siente insegura. Y por otro lado, el 44% de las mujeres en este país reconoce haber sufrido violencia de su pareja actual o de su pareja anterior. Algo no estamos haciendo bien como sociedad y algo nos hace falta hacer también como iglesia. Termino con dos elementos adicionales. Por un lado, el cuidado del ambiente. Y bueno, no quiero detenerme en él por razones del tiempo. Los invito a releer de nueva cuenta la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, para poder entender cómo esta crisis, ¿verdad?, no es solamente una crisis ambiental, sino es una crisis socioambiental. Y por otro lado, los invito a que pongamos atención en las víctimas de la violencia. Hay algunas diócesis que ya tienen centros de escucha donde atienden de manera psicológica, jurídica, espiritual a las muchas personas que son víctimas de las violencias. En este país, con cerca de 34,000 muertos por año, las víctimas secundarias se multiplican. No son solo las personas que han perdido la vida, sino es cómo se han roto las relaciones cercanas, las relaciones con los vecinos, con los compañeros de trabajo, las relaciones con la comunidad. Y termino diciéndoles o invitándoles a reconocer que el trabajo de la tarea de la construcción de paz no lo puede hacer una sola institución. Cáritas está llamado a sumar esfuerzos con quienes ya trabajan en ello. Estamos llamados a superar protagonismos, a abonar y abrevar de los conocimientos generados en otros espacios, ¿no?, a unirnos con otros, aunque no en todo piensen igual que nosotros, para hacer incidencia. Quiero concluir pues diciendo que el llamado que el Papa Francisco nos ha hecho en Fratelli Tutti a ser artesanos de paz, creo que es un llamado que tenemos todavía pendiente muchos de quienes formamos nuestra iglesia. Es cierto, la paz es un de Dios, pero también es cierto que la paz es una conquista que se trabaja todos los días en las pequeñas cosas.
Requiere, como lo dice el Papa, creatividad, ingenio y audacia. Pero también requiere paciencia, pensar que es un proceso y saber que en él también hay amarguras. Pues muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Antonio Sandoval. Muchísimas gracias por esta experiencia. Continuamos con el padre Camilo Daniel Pérez, 20 minutos. Muy bien, solo quisiera preguntar, ¿va a haber después un rato de diálogo así? ¿O qué ondas? ¿Mande? Sí, vamos a tener. Entonces yo cuento con 20 minutos. Voy a tomar 19 y medio, para ganarles. No, la mera verdad, casi me gustaría decir dónde suscribo lo que ustedes dijeron y todo lo firmo totalmente, ¿verdad? Un poquito nada más para que ustedes sepan desde dónde hablo. Yo he sido siempre párroco. Bueno, me ha tocado ser profesor en el seminario, rector en el seminario. Principalmente he trabajado en la línea de comunidades eclesiales de base. He tenido mucho trabajo con los campesinos. Estuve nada más y nada menos que 23 años en una parroquia obrera y campesina, ¿verdad? Y bueno, tuve la oportunidad también de participar en los diálogos en San Andrés la Ráinzar con el Ejército Zapatista, invitado por el comandante entonces, su Marcos, ¿verdad? Marcos, su teniente. Y también invitado por Benedicto XVI a participar en el encuentro de latinoamericano, pues en Aparecida. Y bueno, esas experiencias han sido para mí muy interesantes en la CEPS, precisamente en la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la mera verdad me tocó ser, como quien dice, bateador emergente. El año 2000 entré supliendo pues a Alberto Atié como secretario ejecutivo de la Pastoral Social. Me tocó también ser emergente después de que tú y don Sergio Beso dejaron la comisión. Entonces entré de bateador emergente en 2006. Y entonces yo me considero bateador emergente aquí entre ellos dos, ¿verdad? Y bueno, eso es así a grandes rasgos. Me tocó con Luis Artemio y con don Carlos Talavera, que en paz descanse. Me tocó con Jacinto Guerrero también, un gran obispo de Tlaxcala, ¿verdad? De Tlaxcala. Bueno, ¿qué me gustaría a mí en estos momentos comentar? Estoy viendo que tanto las propuestas de Alberto como la propuesta aquí de Antonio van en líneas muy claras, muy específicas de la Cáritas, en el sentido de que la Cáritas no debe quedarse nada más en las cuestiones asistenciales, sino que también tiene que caminar a las cuestiones promocionales. Me parece interesante, bueno, y recordar ahorita lo que el Papa en Ecclesia in America, en el número 58, si mal no recuerdo, dice que la caridad debe de tener
no recuerdo si 4 dimensiones o 4 elementos fundamentales que solamente quisiera resaltar en estos momentos. Dice, la Cáritas debe ser asistencial. Al que está muriéndose de sed hay que darle un vasito de agua, ¿verdad? Al que está muriéndose de hambre, pues hay que darle un pescado, ¿verdad? Hay que darle de comer. Pero no puede quedarse solamente en la cuestión asistencial. Enseguidita el Papa habla en la cuestión promocional. Es decir, te di pescado, pero también quiero enseñarte a pescar, ¿verdad? Enseñarte a pescar. Toda esta cuestión promocional es muy importante desde la Cáritas, ¿verdad? Desde la Cáritas. Pero también enseguidita dice el Papa que, no recuerdo exactamente la palabra, pero es el aspecto político. A ver. ¿Mande? Liberación, sí. Liberación, ¿verdad? Es la expresión que utiliza el Papa. Y en ese sentido es no solamente hay que alimentarte, no solamente hay que enseñarte a pescar, sino también decirte que tienes derecho a pescar, que tienes derecho a que el río también te pertenece donde puedes pescar. Sí me explico, ¿verdad? Es decir, tú tienes derechos y tienes derechos humanos sobre todo, tienes derecho a participar, tienes el derecho a cambiar incluso la sociedad si estructuralmente está mal conducida. Y finalmente habla de la aceptación fraterna. La aceptación fraterna, que finalmente no es otra cosa que debe estar simple y sencillamente en todos los aspectos, en lo promocional, en lo asistencial. Es decir, yo te voy a ayudar no porque sea superior a ti, sino porque soy hermano junto contigo. Esos 4 aspectos que señala el Papa, yo creo que son fundamentales, nunca olvidarlos en la cuestión de Cáritas, ¿verdad? La cuestión de Cáritas, nunca olvidarnos. Y claro que eso es una tarea ingente, es una tarea grandísima que se tiene. Yo creo que voy a pasar a otro asunto solamente subrayando esto, pero hay 2 aspectos que yo creo que la Cáritas debe de tener siempre presente. Y creo que es hasta cierto punto lo que Alberto dice que nos falta, que es un reto que nosotros tenemos. A un reto yo le llamaría articulación y a otro reto le llamaría vinculación, que eran términos que utilizábamos en los procesos de Cáritas. Articulación, ¿qué quiero decir con esto? Miren, lo voy a poner en estos términos. La pastoral de la iglesia pues tiene 3 dimensiones. Tiene la pastoral de enseñanza, o la pastoral profética, o la pastoral de la fe, si ustedes lo quieren llamar así. Tiene la pastoral litúrgica, que podría perfectamente decir que señala principalmente la esperanza que nosotros siempre tenemos. Celebramos la vida de Dios en nuestra vida con grande esperanza. Y la pastoral social, ¿verdad? Que gracias a este término pues es a Pedro Velázquez, ¿verdad? Pedro Velázquez, y a mí me da mucho gusto que
se siga permaneciendo este término de pastoral social, porque también en el año 98 estuvimos en el Vaticano celebrando los 50 años de la ONU. La ONU, que nació en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, y el Papa convocó a un grande congreso mundial. Y me dio mucho gusto escuchar del mismo Papa, Juan Pablo II, escuchar pastoral social, es decir, el término que acuñó este gran sacerdote Pedro Velázquez, mexicano. Y además, también el Papa, aparte de hablar de la pastoral social, habló de la pastoral de los derechos humanos, ya en el discurso final que tuvimos en ese encuentro mundial. Entonces, con ello, ya se me olvidó la línea por donde iba. Sí. Sí, en la relación de articulación. Entonces, fíjense que desafortunadamente no estamos muy articulados en las 3 dimensiones de pastoral. La pastoral profética, la pastoral de enseñanza, poco habla de la cuestión de la caridad. Lo que quiero decir con esto, cuando, por ejemplo, el tema de la creación del mundo, prácticamente allí podría entrar toda la Laudato Si. Es decir, podría entrar toda la cuestión ecológica, y los temas de ecología pocas veces se trata ahí en la catequesis. Por ejemplo, cuando se habla de la creación del hombre, del ser humano, no se habla de los derechos humanos. Poco se habla de los derechos humanos en la catequesis. Sí me explico, no hay una interrelación así fuerte, sistemática, de la temática, por ejemplo, de la pastoral profética. Ahora, la pastoral litúrgica también. El mismo Papa denuncia en la Gaudium, Evangelii Gaudium. Allí habla precisamente de el entusiasmo y toda la cuestión litúrgica que le damos, pero sin incidencia en lo social. ¿Sí? Fíjense que lo más importante, bueno, no lo más importante, pero una de las tareas, una de las cosas más importantes que celebramos el Jueves Santo, ¿qué celebramos? La Eucaristía, el mandamiento del amor, el sacerdocio, ¿y qué más? El servicio, ¿con qué? Con el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es fundamental. Nosotros, claro que nada más lo celebramos el Jueves Santo, pero no tiene plena razón la Eucaristía, ni el sacerdocio, ni el mandato del amor, si no va al lavatorio de los pies. Allí es donde se realiza plenamente. Y además, por otra parte, el mismo Evangelio de Mateo nos dice que la sacramentalidad de Jesús está en la Eucaristía, pero también está en los pobres. Vengan benditos de mi Padre al reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. ¿Cuándo te vimos así? Lo que hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Es decir, Jesús identificado plenamente con el pobre. Por eso, ¿cómo necesitamos esa articulación que nos conduzca finalmente a la caritas, a la pastoral, a esta pastoral social?
¿Y qué decía el otro elemento? El otro elemento es vinculación. Bueno, la vinculación es estar de frente y junto con el mundo de hoy. El mundo de hoy. Es decir, la vinculación es saber relacionarnos con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones empresariales, con organizaciones que son afines a nosotros mismos, con el ecumenismo no solamente religioso, sino también ecumenismo social. Necesitamos también indudablemente la relación con las incidencias políticas, con el poder público, etcétera. Necesitamos esa articulación y al mismo tiempo esa vinculación hacia todos los demás, porque finalmente de esa manera es como podemos construir el reino de Dios, ¿no? Entonces me parece pues que hay esos grandes retos. Voy a pasar a otro asunto. Ahorita se me están viniendo a la mente. Juan 23 escribió una hermosa encíclica que se llama Pacem in Terris. Y allí habla de la paz, que necesita 4 valores fundamentales para construir la paz: la justicia, el amor, la libertad y la verdad. Voy a ponerlo con un ejemplito que me viene a la mente. Podríamos decir que hay que construir la flor de la paz. Y la flor de la paz tiene 4 pétalos y el núcleo es, podríamos decir, la armonía. El núcleo es es donde están prendidos los 4 pétalos. Uno de ellos, ¿cuál decía? Justicia. El otro, el amor, libertad y verdad. Libertad y verdad. Claro que todo esto es una temática grandísima, pero finalmente el núcleo es la armonía. Miren ustedes, cuando leemos el libro del Génesis, Dios creó el mundo ¿en cuántos días? En 6. ¿Y el 7º? Fue un obrero, pero fue un obrero de la paz. Fue para construir la paz. Muchas veces, fíjense bien cómo dice que el mundo cómo estaba cuando creó el mundo, era el caos, era la nada, era el caos. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Poner en orden las cosas. Puso en orden, exactamente, la palabra cosmos es una palabra griega que quiere decir orden. Puso orden en todas las cosas, de tal manera que distinguió las aguas de arriba de las aguas de abajo. Distinguió el continente de las aguas, distinguió las aves que vuelan y los reptiles, etc. Va poniendo orden, va poniendo armonía. Eso es lo que significa cosmos, como muy bien usted ahorita lo comentó. Cosmos significa armonía, y esa armonía solamente se contiene con justicia. ¿Qué más? Amor, libertad. Sí, y claro que podríamos entretenernos en ver lo que significan esos 4 valores fundamentales para construir la paz. El primer artífice de la paz y el artesano de la paz fue Dios en la creación del mundo, ¿sí? En la creación del mundo. Incluso cuando se creó el mundo, y eso hay que estudiarlo muy bien,
cuando creó al hombre y a la mujer, como dijo, hagamos al hombre. Y el hombre significa el ser humano, no nada más la mujer, ¿sí? Para nosotros tenemos de la derivación del francés el ser humano, pero cuando hablamos del ser humano, ¿cuánto me falta? 1 minuto. No, pues ya nomás hablamos del hombre y la mujer. A ver si alcanza, sí. No, lo que simple y sencillamente quiero decir es que el hacer al hombre a imagen y semejanza, al ser humano a imagen y semejanza, es con las mismas responsabilidades, con las mismas obligaciones, con los mismos derechos, con el mismo estatus de persona, de ser humano. Y ahora que se habla de tanto de estas situaciones de la mujer, yo tengo la convicción de que en la medida en que nosotros seamos capaces de trabajar a favor de los derechos de la mujer, nosotros los hombres vamos a salir ganando. Sí, vamos y allí es donde nosotros tenemos que incidir en ese aspecto. Yo creo que, como ven ustedes, y una última cosa nada más, que me faltan 20 segundos. Sí, pero no sé qué está hablando por ahí. Sí. Pues es mi teléfono ese. Caray. Bueno, no, muy bien. Nada más sinodalidad. Sinodalidad. Yo creo que una verdadera conversión en nosotros puede haber si tomamos muy en serio la sinodalidad. ¿Qué significa sinodalidad? Son 2 palabras griegas, sin, estar junto con, y no es mala palabra la que voy a decir, jodos, jodú, significa camino, significa camino, caminar juntos. Y el Papa Francisco en el 2015, en el discurso que se aventó, dijo que ahora siempre estamos acostumbrados a la iglesia considerarla como una pirámide en la que está mero arriba, ¿quién? El Papa, luego cardenales, obispos, arzobispos, luego sacerdotes, luego ustedes, la chusma. Sí. Bueno, así aparece en el Evangelio. Ojlos significa chusma. Dice que Jesús platicaba con la chusma, con todos. Bueno, no, pues el Papa dice que hay que invertir la pirámide, que quienes deben estar así arriba son, como ustedes han de comprender, la chusma. Y todos los demás debemos estar al servicio del pueblo, al servicio de la gente, al servicio de ustedes, como bien han de comprender, la chusma, ¿verdad? Pues que Dios nos ayude de veras a una conversión fuerte. Muchas gracias, Padre Camilo. Por favor, les vamos a entregar un pequeñísimo obsequio. Aquí las compañeras van a hacer entrega de un pequeño obsequio al maestro Atié, al licenciado Antonio y al Padre Camilo. Por favor, si se ponen de pie para que les hagan entrega de este pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias a los 3. Vamos a tener un momento de preguntas, por supuesto. Un fuerte aplauso, por favor.